Bueno, para darles una pequeña introducción sobre el tema, lo que es la pedagogía crítica, visto desde los ojos de los teóricos críticos, no solamente es un currículo donde viene contenido escolar, materias, etcétera, y planes de estudio, sino que también son herramientas fundamentales las cuales nos ayudan a que nuestros alumnos puedan tener en su vida puestos dominantes o también subordinados. Esto favorece principalmente a los grupos que tienen mayor privilegio, ya que pues ellos son los que ayudan o influencian a este tipo de pedagogía. El currículum oculto y la pedagogía crítica. Bueno, la pedagogía crítica nos ayuda a entender, a poder reflexionar aquellos conocimientos que el currículum oculto aborda y de qué manera o de cierta manera ésta le da cierta importancia hacia algunas formas de enseñar o bien conocimientos y como a otras no del todo. Conforme vayamos desglosando el tema, vamos a poder comprender que algunas de estas pues no terminan de ser del todo correctas. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Lisbeth y les hablaré un poquito acerca del currículum oculto y para ello debemos preguntarnos, ¿qué es el currículum oculto? Bueno, es todo lo que los estudiantes aprenden en la escuela sin que esté escrito en los programas, por ejemplo, las normas, actitudes, valores, comportamientos y expectativas que transmitimos como docentes de manera implícita a nuestros estudiantes. Y bueno, mecanismos del currículum oculto. Se nos dice que éste opera de manera táctica o bien de manera inconsciente y lo podemos observar a través de las prácticas educativas de la propia escuela, de la propia institución. Ejemplo de ellos tenemos en la forma en que se impone autoridad, es decir, en la manera en que un director pues puede tratar a los docentes. En la clase, en la manera en que el profesor imparte su clase, en las formas que éste tiene para enseñar. Ejemplo claro, tal vez en la manera en que el profesor da cierta importancia hacia ciertos alumnos, no sé, para tomar la palabra o para poder expresarse. Y se nos dice que estas prácticas educativas se desplazan hacia ideologías, ya sea de los propios profesores o de los directivos o de la propia cultura de la institución. Ahora abordaremos un ejemplo más claro del currículum oculto en la vida escolar, y este es el sexismo. Aún sin intención, los docentes transmitimos estereotipos de género a nuestros alumnos. Por ejemplo, se les suele prestar más atención a los niños que a las niñas en algunas situaciones. A los niños se les fomenta la independencia, la iniciativa e incluso se les toleran más acciones por el simple hecho de ser niños. Y a las niñas, al contrario, en muchas ocasiones se les exigen comportamientos entre comillas más adecuados por el simple hecho de ser niñas. Y a su vez esto tiene muchas consecuencias. Entre ellas podemos encontrar que las niñas se alejen de áreas importantes como las ciencias o las matemáticas e incluso que lleguen a dudar de sus propias capacidades para lograr las cosas. Y bueno, currículum multinacional. Este fue creado por Don White y se basa en principios universales, es decir, se centra en principios cognitivos y deja de lado las cosas reales de la vida. Dicho en otras palabras, deja de lado la vida de los estudiantes. Y precisamente lo relaciona con el currículum multinacional, ya que nos dice que ese también se basa en principios universales, como ya antes los mencionaba, ideologías o culturas de la escuela, de profesores o de los directivos de la institución. Y este nos dice que básicamente ningún plan de estudios o ningún currículum deja de ser del todo inocentes. Él utiliza esta palabra, ya que nos dice que detrás de ellos siempre va a haber este tipo de cosas, ideologías, también estereotipos, roles de género, roles de poder, que bien son pertenecientes a los profesores o a la cultura de la propia escuela. Se nos dice que la escuela nos enseña a ser personas en sociedad dependiendo a este tipo de cosas. Lo mencionaba
cultura, ideologías, estereotipos, roles de género, roles de poder, etc. Y bien, dicho esto, pues nos podemos dar cuenta que esto pues no es del todo correcto. Después de esta explicación, debemos hacer una importante pregunta. ¿El currículum oculto es malo? La respuesta es no. El currículum oculto no es malo ni es negativo. Pero sí es necesario hacerlo consciente. Los docentes debemos reflexionar sobre nuestras prácticas y acciones y a su vez buscar que el currículum, tanto visible como oculto, promuevan igualdad y democracia entre niños y niñas. Nuestra tarea como docentes también implica revisar aquellas relaciones que surgen dentro del aula de las escuelas y enseñarle a nuestros estudiantes a cuestionar la injusticia que muchas veces sucede. El currículum como una forma de política cultural. Desde el punto de vista de los teóricos críticos, es una herramienta política y cultural. Esto significa que dentro de la escuela se reflejan relaciones de poder entre diferentes culturas, la dominante que es la que impone y dirige y las subordinadas, que resisten y luchan por ser reconocidas. En la escuela, el currículum refleja esa diferencia, porque muchas veces se enseña desde la visión de la cultura dominante y pues se deja fuera la diversidad cultural. La escuela se convierte en un espacio donde hay muchas formas de pensar, por eso existen conflictos entre lo que cada persona sabe y lo que transmite. El objetivo principal de esta perspectiva es que el estudiante se convierta en un sujeto activo, capaz de pensar críticamente, cuestionar lo que se le enseña y aprender del conocimiento para transformar la realidad. Se le llama habilitamiento. Es cuando los alumnos aprenden a valorarse, a reconocer su cultura y a analizar la cultura dominante para así poder transformarla. Esta idea del currículum propone unir la teoría con la práctica docente, para que los maestros no solo repitan lo tradicional, más bien que ayuden a los alumnos a desarrollar pensamiento crítico, autonomía y conciencia social. El tercer punto del currículum como política cultural, que es la escuela, es un espacio cultural diverso y en conflicto. Y pues esto quiere decir que la escuela se convierte en un espacio donde hay muchas personas, muchas formas de pensar, muchas formas de hablar y de vivir, y pues constantemente existen conflictos, resistencias y adaptaciones, ya que cada persona pues puede pensar diferente. El cuarto punto, que es busca el habilitamiento del estudiante, ser crítico, activo y transformador. El objetivo principal de esta perspectiva es que el estudiante se convierta en un sujeto activo, capaz de pensar críticamente, cuestionar lo que se le enseña y apropiarse de ese conocimiento para transformarlo. Bueno, en conclusión, la pedagogía crítica sostiene que el currículo educativo no solamente es un conjunto neutral o inocente de contenido, sino que también está ligado con nuestra vida diaria. Podría siendo en las políticas culturales, en las relaciones sociales, entre otras cosas. La pedagogía crítica también busca que los estudiantes se empoderen, que logramos hacer que nuestros estudiantes sean individuos capaces de pensar, de cuestionarse las cosas y todo lo que pasa. Por lo tanto, más allá de que sea contenido, esta perspectiva activa e impulsa a nosotros como estudiantes a transformarnos a través de la educación.